Ajá. Okey. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro tema de hace no sé cuántos días de la replicación, que ustedes se van a poner a estudiar para la próxima vez que nos veamos, porque este tema lo vamos a terminar hoy. En la horquilla de replicación, como bien mencionábamos, esta horquilla nos está hablando, pues, de esta estructura que podemos observar aquí, ¿no? Ya cuando, de hecho, ya tenemos inicio y ya tenemos por ahí polimerizado nuestra nueva cadena, ya cuando se está polimerizando, ya cuando tenemos todas nuestras proteínas, nuestro replisoma, ahí sí ya le podemos decir una horquilla o burbuja de replicación. Sabemos que en las eucariotas y en las procariotas, esta horquilla va hacia los 2 sentidos. No es que la polimerasa pueda sintetizar hacia los 2 sentidos, no, eso ya sabemos que solo lleva un sentido de síntesis, de 5' a 3' sintetiza, pero se puede ubicar en una de las 2 cadenas y de esta manera, pues, irse hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? Y entonces decíamos, y creo que también esto sí lo vimos, que en las procariotas no tiene mucha complicación, porque una polimerasa o un replisoma se pone acá, otro se pone acá, y entonces empiezan a hacer por ahí, la síntesis de cada una de las nuevas cadenas. Decíamos que tenía una forma como de la letra teta, es más o menos lo que observamos aquí, y que al final, ya que termina la replicación, lo único que hacía, decíamos, era y eso creo que también lo vimos, porque como que sí me acuerdo, era utilizar una topoisomerasa 4 para cortar las viejas cadenas y poder unir las nuevas con las viejas cadenas, ¿no? Las cadenas, nuevas con las cadenas hijas, ¿no? Entonces, maestra, hay 2 compañeros que comentan que no ha podido entrar a la clase. ¿Por qué no han podido entrar a la clase? Yo no tengo nadie en espera para admitir. ¿Por qué no pueden entrar? O sea, ¿por cuestiones personales o por cuestiones de conexión o por cuestiones de qué? Uno de los compañeros, había tenido problemas con su registro en el SIAU y Ah, ya ha tenido problemas desde inicio del semestre, y la otra se cambió de grupo. Ella estaba en el primer bloque y se pasó a este. a ver, ¿quiénes son? Es Aniriam. Ajá. A ella le tengo que ya le mandé la invitación, pero, pues, no sé por qué no ha podido accesar, no sé si no la ha aceptado. A ver, porque me pasan el correo de su compañero, el que se cambió para agregarlo ahorita. Digo, el que no aparece en SIAU, Sí, porfis, para dejar eso resuelto, porque y luego si no se resuelven al momento, de verdad son mil y un cosas. A ver. Y de su compañera Aniriam, ya la tengo acá, Aniriam.navarro8520. Ella sí está invitada, pero a ver, aguántenme un poquito, porque si no lo resuelvo ahorita. A ver, Sofía Aniriam, okey. le acabo de poner el correo de mi compañero aquí en el chat de la llamada. Okey, entonces, deja agrego. A ver, él ya está invitado.
Miriam. Y Aniria está nuevamente invitada. Ya la quité del otro grupo y ya la invité acá para que les digan. Yo espero que ya se puedan conectar. Igual y que nos confirme nada más si sí se pudo. Creo que entró alguien. Solo que nos confirmen si los dos se pudieron conectar, ¿vale? Ok. Entonces, decíamos que con las procariotas pues no tenemos grandes complicaciones, ¿no? Ellas las hacen como muy fluidas. Y decíamos que el rollo o el asunto viene ya, y no tanto, ¿eh? Digo, la evolución ha creado por ahí sus artimañas para poder realizar también lo que tiene que realizar, que en este caso es la replicación en las células eucariotas, aunque tengamos un genoma lineal y aunque tengamos un genoma muy grande. Y entonces, bueno, aquí vamos a ver, empezar a ver algunos conceptos antes de explicar cómo es esta parte de la replicación. Sabemos que dentro, no, estas las eucariotas, que acá está Israel, ajá, ok, que la DNA polimerasa lee de 3' hacia 5', pero sintetiza 5' a 3'. Yo creo que ya no se nos va a olvidar ese enlace fosfo-fosfo, ese enlace fosfodiéster que realiza cuando el enlace fosfato de un nucleótido que apenas llega, el enlace fosfato que está en 5' se une con un OH del carbono 3'. Eso ya no se nos va a olvidar, entonces así va el sentido de la polimerasa, así los agarra y solo de esa manera puede realizar la síntesis. Entonces solo sintetiza de 5' a 3'. Y entonces para cubrir la otra cadena necesita hacerlo de una forma diferente. Necesita hacerlo con los fragmentos o los famosos llamados fragmentos de Okazaki. ¿Y qué son estos fragmentos de Okazaki? Pues bueno, fíjense, se los voy a poner primero acá, antes de regresarnos. Esos fragmentos de Okazaki fueron descubiertos hace mucho tiempo, como en 1968, por este científico Reiji Okazaki, de ahí su nombre. Y entonces estas son secuencias cortas de nucleótidos. Acá están secuencias cortas de nucleótidos que tienen un primer, también llamado cebador o también llamado oligonucleótidos, y que aproximadamente en las eucariotas miden de 100 a 400 nucleótidos y en las procariotas de 1000 a 2000 nucleótidos. Entonces, en las eucariotas miden menos porque tiene como una mayor precisión, porque necesitamos que los fragmentos sean más cortos, que sean más fragmentos y más cortos para que la velocidad empareje, digamos, a lo de nuestra cadena líder, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen que está del lado derecho que tenemos 3'. Primero nos ubicamos arriba en una línea roja que dice 3' y luego viene hacia el lado derecho y luego se va como enrollando. Ahí está, 3' y acá está, termina en 5'. Decíamos, esta no hay complicación, acá viene, se posiciona la polimerasa y entonces va construyendo como viene aquí, de 5' a 3' en la cadena azul con los nucleótidos amarillos, ¿no? Y entonces va en el sentido donde se abre la burbuja de replicación. Pero acá de este lado, pues la burbuja de replicación se está abriendo hacia la derecha y entonces ahí se va a seguir abriendo y va a ir quedando descubierto el ADN que tiene que ser rellenado, tiene que ser polimerizada la cadena que debe de ir ahí. Y entonces decíamos, aquí no se puede llegar a posicionar la polimerasa porque no construye de 5', no lee de 5' a 3', no lee, tiene que leer a fuerza de 3' a 5'. Entonces, no puede llegar a posicionarse aquí, siempre tiene que empezar de 3'. El 3' lo tenemos en este extremo que apenas se está abriendo, ¿no? De este lado derecho. Dejen ver a ver si acá tenemos para dibujar. Acá está. Entonces,
Se lo voy a poner aquí para poder. Espera. Es que quiero dibujar algo. Pluma. Okey, entonces 5' está de este lado, digo, 3' está de este lado, del lado derecho, aquí está. Y entonces, a fuerza, la polimerasa tiene que llegar a posicionarse aquí, nuestra DNA pol, que es en donde se está abriendo el DNA. Pero dijimos, la DNA polimerasa no construye de nuevo, no, ella sola no puede hacer el trabajo, necesita que alguien llegue y le dé un extremo OH para poder ella engancharse y ahora sí poner sus nucleótidos de DNA. Y entonces, ahí es donde participan, esto que observamos aquí, que son nuestros primers o cebadores, que dijimos que son puestos por la primasa. Esperen un segundito. Sale, te veo al rato. Bye. Entonces, les decía que de este lado tiene que llegar la primasa y agregarnos una serie de nucleótidos, ¿no? Decíamos por ahí de 8 a 10 nucleótidos más o menos, pero son nucleótidos de RNA, son ribonucleótidos. ¿Por qué? Porque decíamos, esta primasa sí tiene las herramientas para ella poner de la nada, ponernos un cebador o un primer o un oligonucleótido. Entonces ella de la nada, de nuevo, llega y pone aquí estos ribonucleótidos, estos primers, estos cebadores, y como ya tenemos ahora sí un extremo OH, pues ahora sí la DNA polimerasa, aquí también, va a poder engancharse a él y entonces va a poder añadir cada uno de los nucleótidos de DNA, ¿no? Y entonces eso va a ocurrir varias veces con el objetivo, les digo, de poder llevar la velocidad que lleva la cadena adelantada, que es la de arriba. Porque si no, les digo, de este lado, por eso y porque de este lado tenemos el cargador de pinza que está sujetando a nuestra DNA polimerasa y no va a dejar que se vaya más allá de cierta distancia, o sea, no se va a ir hasta el otro extremo. Entonces, aquí también un punto importante que mencionarles es que para poder alcanzar esa velocidad y también para cumplir esas necesidades de rellenar estos pequeños fragmentos de Okazaki, del lado de la cadena retrasada, estamos utilizando más de una polimerasa. De hecho, la teoría dice que son 2 o más polimerasas las que están actuando al mismo tiempo en la cadena retrasada y que van haciendo estos fragmentos. Entonces, una está actuando aquí, la otra está actuando acá, también las primasas también llegaron aquí, actuaron acá, formaron este fragmento. Y entonces así se van creando estos fragmentos de Okazaki. Como ustedes pueden observar aquí, pues estos fragmentos en algún punto se unen con los ribonucleótidos, con estos primers que nos agregó la primasa. Y decíamos, no podemos tener RNA mezclado con ADN. Entonces, aquí llega una endonucleasa, que en este caso, esta es la RNasa H, que va a llegar y va a eliminar todos estos primers, estos ribonucleótidos, los va a eliminar. Por aquí nos va a quedar un huequillo que tenemos acá, pues la plantilla de DNA, y entonces la DNA polimerasa alfa en las eucariotas va a llegar y va a rellenar ese hueco según el molde que tenemos aquí y finalmente la ligasa entonces va a hacer su función de unir los enlaces fosfodiéster. Y de esta manera estos pequeños fragmentitos de Okazaki que se fueron creando en la cadena pues se unieron y es como si tuviéramos una cadena continua. Acá está. En este caso, fragmentos el primer. En las procariotas es la DNA pol que elimina el primer y simultáneamente completa ese espacio con desoxirribonucleótidos en procariotas.
Y la ligasa, pues, ya dijimos qué es lo que hace, ¿no? Ok, entonces, ya más o menos sabiendo cómo funcionan estos fragmentos de Okazaki, nos vamos a regresar poquito para darle nombres a nuestras cadenas y para darle nombre a algunas de los proteínas que están participando. Ok, entonces ya dijimos 3' a 5', va a crear, va a ser la cadena líder o va a ser el molde de la cadena líder o de la cadena continua. La otra, que va de 5' a 3', va a ser el molde para la cadena rezagada o la cadena retardada, esto por el tiempo que se necesita y que sabemos que ahí van a estar los fragmentos de Okazaki y ya dimos la razón, porque una es la cadena continua, según la polimerasa, y acá está, polimerasa va a este sentido, la otra va a este sentido, pero todos al final de cuentas se están construyendo una cadena hacia el lado derecho que va a la horquilla, ¿no? En este sentido. Ok. A este paso, en donde ya se está polimerizando, donde ya tenemos nuestro ribonucleótido y se empieza a poner nuestro primer nucleótido de DNA, nuestro primer desoxinucleótido, ya le llamamos elongación. Pamela Iraíz. Sí, maestra, yo tenía dudas que ya me confundí con lo de cuándo es 3, de 3' a 5' y cuándo empieza con 5' a 3', o sea, ¿por qué cambia? Porque son antiparalelas. Porque no podemos tener 2 cadenas de DNA unidas en el mismo sentido, sería la misma. Y entonces tendríamos que una C se tendría que unir con una C, una A con una T. Entonces, ¿se acuerdan que es una de las propiedades del ADN, que es antiparalela? Que una línea, si por ejemplo, y lo voy a poner aquí con un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una T y una T de 3', por ejemplo, ay, es que tengo la compu y a 5', si nosotros las uniéramos igual de 3' a 5', según, pues nosotros tendríamos lo mismo, ¿no? Porque son cadenas, dos cadenas exactamente iguales. Entonces, pues esto sabemos que no es posible, esta unión no es posible. Lo que sí es posible es que nosotros invirtamos, bueno, aquí puse una que no es complementaria, pero que nosotros, acá, de hecho, esta va a quedar hasta el final y esto es complementario a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es voltear la cadena para que acá nos empiece de 5', o sea, lo que está en 5', iniciando en 5', va a ser lo complementario a lo que está en 3'. Y lo que está en 3' va a ser lo complementario a lo que está en 5'. Eso porque les digo, 2 cadenas iguales se voltea de posición así al revés y entonces al unirse van a quedar de manera complementaria. ¿Eso se entiende? Ok, sí, maestra, gracias. Ok, y entonces la polimerasa, como dijimos, siempre llega a leer de 3' y va hacia 5' siempre, siempre, siempre. Y acá está, cadena líder, sí, 3' lee hacia 5', pero polimeriza o construye de 5' a 3'. Y entonces en la cadena rezagada o en la retardada, pues acá está el 3', tiene que llegar a fuerza a empezar a leer acá, 3', y tiene que moverse hacia 5'. Entonces, por eso tiene que irla construyendo en fragmentitos, porque al final todas avanzan hasta acá y a lo mejor podríamos decir, ¿por qué no se va a la polimerasa, pues, de corrido, no? O sea, ¿por qué no se va del otro lado y sigue construyendo? Por lo que les digo, que aquí hay, y ahorita lo vamos a ver, un cargador de pinza que hace que todo esto esté unido y que todos vayan hacia la misma dirección en donde se está abriendo la horquilla de replicación. ¿Quedó un poquito más entendido? Ok. Sí, maestra, gracias. Vale. Entonces les decía, ahora ya entramos a esta etapa de la elongación, ya no es el inicio, es la elongación. Y entonces aquí en la elongación o también llamada extensión,
Aquí lo que se hace es, pues, agregar los nucleótidos. Aquí ya están interviniendo, por ejemplo, las CSB, de hecho, desde el principio, nos están protegiendo por ahí de las nucleasas, acá está, y de las asociaciones intracatenarias o de las autocomplementariedades. Y entonces, la polimerasa va a empezar a añadir los nucleótidos, va a empezar a formar los puentes, digo, los enlaces fosfodiéster que nosotros ya conocemos, que es la reacción tal cual de polimerización. Polímero, ya saben que es como un conjunto de monómeros. Entonces, así se le llama, un conjunto de monómeros que en este caso son, o de unidades, que en este caso son los nucleótidos, se van agregando uno a uno y se hace el polímero. Permítanme un segundo. Ok, entonces les comentaba que eso es la reacción de polimerización. Aquí está nuestro trinucleótido, el nucleótido trifosfatado. Reacción del enlace fosfodiéster, se libera un pirofosfato o dos fósforos y entonces se queda unido solamente con un fósforo, ¿no? Enlace fosfodiéster. Ok. Entonces, acá tenemos lo que comentábamos. 3' se le llama hebra plantilla adelantada o molde de la hebra que se va a construir, que va a ser la hebra adelantada. Esta hebra se sintetiza de forma continua, hebra adelantada, también se le llama hebra líder o conductora, y crece hacia la horquilla de la replicación, de donde se está abriendo. Y luego, la otra, ¿cómo le llamamos? Pues le llamamos hebra plantilla retrasada. Y entonces esta hebra va a ser el molde para la construcción de la hebra retrasada. Es lo mismo, solamente que las viejas son plantillas. Hebra plantilla adelantada y la otra es hebra plantilla retrasada, que va a dar origen a la hebra adelantada y a la hebra retrasada. Crece alejándose de la horquilla de replicación hacia el otro lado, pero al final todos van a llegar hacia el mismo sitio.
Ok, entonces aquí podemos ver una imagen en donde ya nos meten un poquito más de manera sencilla algunas proteínas de nuestro replisoma. Vean aquí cómo llega, por ejemplo, la helicasa, cómo va uniendo, no nos ponen a la topoisomerasa, pero por ahí anda, helicasa rompiendo puentes de hidrógeno. Acá está 3', 5', nuestra hebra plantilla continua de nuestra cadena, de lo que va a formar nuestra cadena continua. Entonces, esta es nuestra plantilla de nuestra cadena continua. Y vean aquí cómo llega a poner el primer, cómo llega nuestra DNA polimerasa y cómo va realizando la polimerización o la elongación de nuestra cadena. Y abajo tenemos la hebra plantilla retrasada, que empieza de 5' a 3'. Se va abriendo acá, vean cómo va abriendo, cómo va dejando DNA libre, cómo tiene que llegar acá la primasa a poner el primer. Ahí está. Déjenles abro acá. Cómo llega la primasa a poner el primer. Una vez que ya está puesto el primer, se une la DNA polimerasa y entonces empieza a hacer los fragmentitos de Okazaki. Termina por acá uno, pero ya se abrió más DNA acá, entonces rápidamente tiene que llegar la primasa, la DNA polimerasa a actuar, se abrió más, primasa, DNA polimerasa y va creando estos fragmentos. Ok, ya hablamos de los fragmentos. Aquí en el modelo de trombón les digo que puede que a lo mejor lo entiendan un poquito más, porque aquí ya están incluidos pues todo lo que participa. Este modelo de trombón, que de hecho se los voy a poner en un videíto, pero si nosotros lo viéramos en imagen, más o menos sería así. Esto es en microscopía electrónica, esto es el replisoma, el conjunto de todo lo que participa en la replicación. Y entonces por ahí podemos ver a nuestra helicasa, podemos ver nuestra topoisomerasa, podemos ver a nuestra DNA polimerasa con el cargador de pinza, la CCCB, acá están los fragmentos de Okazaki, aquí está todo. Y entonces este modelo de trombón, que al final de cuentas, vean aquí, está pasando por la helicasa, es una forma, es una forma que él utiliza, les digo, para poder solventar la velocidad con la que se está y la dirección con la que se está realizando la replicación. Les voy a poner un video en donde nos muestra eso y me dicen si lo escuchan, ¿eh? Utilizando animación computarizada. ¿Lo escuchan? Sí, maestra. Sale, ahí va. Vean aquí cómo está todo nuestro replisoma y cómo el modelo de trombón se le llama trombón precisamente por el instrumento musical que forma como esta especie de bucle que está aquí. Estas son polimerasas, cadena adelantada, está formando cadena adelantada, acá está la platilla, y esta es la cadena retrasada, y está formando los fragmentos de Okazaki. Véanla cómo lo están formando, nos lo van a explicar. Basada en investigación molecular, ahora podemos ver cómo se copia el ADN en las células vivas. Estamos observando un ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de ADN y producen una copia de cada cadena. El ADN que se va a copiar ingresa en la línea de producción desde la parte inferior izquierda. La máquina molecular azul se llama helicasa. Hace girar el ADN tan rápido como un motor desenrollando la doble hélice en 2 cadenas. La cadena es copiada continuamente y se puede ver desenrollándose hacia la derecha. Pero la situación no es tan simple para la otra cadena, ya que se debe copiar de forma inversa. Se extrae repetitivamente en ciclos y se copia una sección por vez. Son 2 nuevas moléculas de ADN. Ok, les voy a poner otro videíto. Durante la replicación del ADN, las 2 cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda.
Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Durante la replicación del ADN, Con las dos cadenas de la doble hélice. Con este video se entiende cómo funciona el modelo de trombón, cómo está funcionando las DNA, que todo está junto, cómo está funcionando DNA polimerasa acá por un lado, la de la cadena líder, pero acá de este lado que se necesitan más de una DNA polimerasa y cómo están unidos entre ellos, cómo tiene que formar un bucle, es decir, donde agarra la DNA polimerasa y entonces ella va extendiendo, pero de este lado se va abriendo y entonces forma ese famoso bucle o modelo de trombón. ¿Sí se más o menos visualizan cómo está realizando la replicación en la célula? Sí, maestra, todo bien. Sale. Esos videos de todos modos se los voy a pasar para que los tengan ustedes ahí, ¿no? Ok, terminación de las procariotas, esta ya la vimos en la parte de arriba, pero la de las eucariotas todavía no la hemos visto. En las eucariotas, la terminación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre nos va a quedar un espacio donde estuvieron nuestros primeros ribonucleótidos, nuestros primers, a pesar de que, por ejemplo, en la cadena rezagada se eliminaron los que estaban dentro, los que estaban en medio, ya dijimos, por nuestra RNACH y nuestra ligasa formó nuestra cadena de DNA, siempre nos va a quedar en el extremo unos primers que no se van a poder eliminar y que no van a poder rellenar ese espacio, o sí se van a poder eliminar esos primers más bien, pero no van a poder tener un OH para poder construir la cadena, ni aquí ni en la rezagada, ni en la continua. Siempre va a estar ese espacio, va a llegar RNACH, va a quitar los ribonucleótidos, pero ese espacio siempre se va a quedar ahí. Y entonces decíamos que estos son los famosos telómeros o las secuencias que están formando los telómeros, ¿no? Estas repeticiones. Y entonces, ¿cómo funciona esta parte de la pérdida de los telómeros? Pues acá, cuando se está realizando esta finalización de nuestra replicación, pues decíamos, queda un espacio que está descubierto. Si nosotros dejamos este espacio aquí, una DNasa puede llegar y puede empezar a romper o a degradar nuestro DNA. Entonces, esto no se puede quedar así, tiene que quedar cerrado como en una forma de bucle. Y entonces lo que hace es precisamente eso. Por ahí hay muchas enzimas que participan para hacer esta especie de bucle para que esto se una con uno de los telómeros de las secuencias teloméricas, que por supuesto que es complementario, porque son las mismas repeticiones. Entonces se une a esta secuencia
y posteriormente ya llega una ligasa aquí que une y entonces ya se hace esta especie de sellado del ADN. Pero para eso, pues esta secuencia que estaba unida aquí, esta secuencia complementaria, se tiene que perder. Y entonces, por eso decimos, la que está acá arriba, por eso decimos que esta se va a perder, esta de aquí que estaba unida, pues va a ser sacrificada. ¿Para qué? Para que todo el DNA quede protegido. Y entonces, esta es una de las secuencias teloméricas que va perdiendo en cada fase de replicación, cada vez que se replica, es decir, cada vez que se divide la célula, va perdiendo eso hasta que pues llega a afectar a nuestro DNA, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchas repeticiones para que pueda aguantar varias rondas de replicación. Acá, ay, le doy guardar. Acá, fíjense que algo interesante relacionado, por ejemplo, esto es de la terminación también, con los adenovirus, porque pues uno diría, ¿no? A ver, si los virus, por ejemplo, de DNA, también tienen sus rondas de replicación, o sea, porque a ellos no les afecta o no pierden sus extremos, no pierden sus regiones de los extremos, porque no se van acortando, porque no desaparecen, ¿no? Porque no les aplica lo mismo. Sí, también, o sea, pues también ahí necesitan necesitan sus polimerasas y también necesitan replicarse. Pues aquí lo que pasa es que, por ejemplo, para el adenovirus, ellos tienen una polimerasa especial que contiene un grupo OH que va a aportar, este grupo OH y entonces de nuevo ella va a poder construir una cadena. Ellos no tienen pérdida de ningún nucleótido porque ellos de nuevo llegan, unen, ponen sus nucleótidos o ribonucleótidos necesarios, empieza a construir la cadena de nuevo y entonces construyen las dos cadenas sin necesidad de estar perdiendo secuencias. Eso es una ventaja que luego los virus han desarrollado con respecto a nosotros. ¿Tienen alguna duda con respecto a la replicación? No, maestra, todo bien. Sale. Entonces, vámonos a la... ¿Quién levantó la mano? Yo, a mí no me quedó muy claro lo de la telomerasa. Entonces, la telomerasa, o sea, ya ve que, tenemos el extremo de la, de donde teníamos el primer, ¿verdad? Decía. Sí. Y ese primer se elimina entonces, y la telomerasa lo repone entonces. Mm, O, o, ¿De o, de la telomerasa? O sea, en la ajá, terminación. perdón. En la terminación, no dentro, no en la elongación. Ajá, ya en la terminación, sí, en la terminación de la cadena. Sí, Ya, no, ya ve, es la telomerasa, bueno, sí, cuando se es embrión, sí se repone por la telomerasa que está activa y que tiene por ahí esa guía que nos está diciendo, o ese molde que nos está diciendo que hay que agregar, eso no me acuerdo si lo tenemos acá, que hay que agregar esos nucleótidos para que tengamos mayores repeticiones y que se pueda seguir dividiendo y dividiendo porque es lo que necesitamos. Pero ya decíamos, ¿no? Ya en nuestras células somáticas, en nosotros adultos, esto ya no es viable, la telomerasa ya no está activa. Entonces, si ya no hay una telomerasa activa, nosotros por cada ronda de replicación vamos a ir perdiendo este fragmentito que vemos acá. Este fragmentito que vemos aquí. Nosotros ya no lo vamos a reponer, las células ya no lo van a reponer. Entonces, a ver, de nuevo tu pregunta. es que mi duda era de que si la telomerasa, o sea, era de que la telomerasa estaba activa todavía. Esa era mi duda, porque, bueno, yo tenía la idea de que la telomerasa, quitaba entonces ese primer
y ya ponía los códigos genéticos correspondientes. Pero ya me quedó claro. No, la Con telomerasa esto. ya no está activa. Es la RNasa H quien lo quita. Es una endonucleasa, ajá, tiene también función endonucleasa, es ella quien la quita. Y cuando están en medio sí se puede rellenar por una polimerasa, pero cuando están en los extremos no podemos rellenar ese espacio. Ok. Gracias, maestra. Sale, ok. Va, entonces nos damos 5 minutos de receso y continuamos con nuestro siguiente tema. Los veo 10:55. Continuamos con nuestro siguiente tema de la transcripción. Ok, maestra, gracias. Sale.